Existe una fuerza oculta que atraviesa el tejido mismo de la realidad. No opera dentro de los límites del tiempo y el espacio, sino más allá de ellos. No se trata de una teoría nacida del misticismo, ni de una simple especulación. Es uno de los fenómenos más rigurosamente comprobados, desconcertantes y, sin lugar a dudas, reales de toda la física cuántica. Su nombre es entrelazamiento cuántico, y está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la conexión, la causalidad y la conciencia. Esto no es ciencia solo para científicos. El entrelazamiento cuántico va mucho más allá de los laboratorios y de las ecuaciones escritas en pizarras. Es la puerta de entrada para comprender cómo el universo se comunica consigo mismo. Susurra una inteligencia cósmica, donde la separación es solo una ilusión, y las verdades más profundas no están aisladas, sino entrelazadas. En el extraño mundo cuántico, dos partículas pueden quedar misteriosamente unidas, de tal forma que una responde de inmediato a los cambios de la otra, sin importar cuán lejos se encuentren. Einstein lo llamó, con inquietud, una acción fantasmal a distancia. Y hasta él se mostró perturbado por sus implicaciones. ¿Cómo podían dos partículas, una vez conectadas, desafiar la velocidad de la luz y mantener un lazo invisible a través de galaxias enteras? ¿Cómo era posible que el universo permitiera una violación tan asombrosa del principio de localidad? Y, sin embargo, la evidencia es incuestionable. El entrelazamiento ya no es una curiosidad teórica. Ha sido verificado experimentalmente una y otra vez. Pero lo que estamos empezando a descubrir es aún más impactante. No se trata solo de partículas subatómicas, se trata de la realidad misma, del entramado que sostiene la existencia, allí donde las leyes ordinarias de causa y efecto comienzan a desmoronarse. Y surge una de las preguntas más provocadoras de todas. ¿Podría esta conexión cuántica extenderse más allá del mundo material? ¿Podría alcanzar el terreno de la conciencia? Hoy, vamos a quitar capa tras capa del universo conocido y a explorar este misterio cuántico de la conexión. Verás cómo el entrelazamiento cuántico desafía todo, desde nuestra comprensión del espacio y el tiempo, hasta la mismísima naturaleza de lo que significa ser un individuo. Exploraremos su influencia en el mundo que nos rodea, sus inquietantes implicaciones sobre el funcionamiento de la realidad, y cómo este fenómeno podría contener la clave para comprender la intuición, la sincronicidad y la conciencia misma. El camino que nos espera está lleno de paradojas. Las cosas se pondrán extrañas, pero al final de este viaje habrás vislumbrado un universo mucho más interconectado, inteligente y vivo de lo que la ciencia tradicional se ha atrevido a imaginar. Todo comienza con un fenómeno que lo cambió todo: el misterio cuántico de la conexión. En el mundo subatómico, las reglas se descomponen, las certezas desaparecen y emergen fenómenos que no solo doblan las leyes de la física, sino que las hacen añicos. El entrelazamiento cuántico es uno de ellos. En su esencia, el entrelazamiento describe una propiedad peculiar de los sistemas cuánticos. Cuando dos o más partículas se entrelazan, sus estados dejan de ser independientes. Forman un solo sistema unificado, aunque estén separadas por distancias enormes. Si mides una, conoces de inmediato el estado de la otra, sin importar cuán alejadas estén. Es como si el espacio y el tiempo dejaran de tener importancia. Para comprender cuán insólito es esto, imagina lo siguiente. Dos partículas entrelazadas pueden estar separadas por años luz. Y aún así, una acción sobre una de ellas afecta de inmediato a la otra. No rápidamente, no a la velocidad de la luz, instantáneamente. Esto, por sí solo, desafía la comprensión clásica de la causalidad, donde la información debe viajar a través del espacio en el tiempo. En el reino entrelazado, la distancia no importa. Algo más profundo, más extraño y más fundamental está ocurriendo. El entrelazamiento suele surgir cuando las partículas interactúan de ciertas maneras, como durante colisiones o intercambios de energía. Una vez entrelazadas,
sus estados cuánticos quedan entretejidos. Si se mide el giro, la polarización o el momento de una, el estado de la otra se determina automáticamente. Pero esto no es una simple correlación. No se trata de que una partícula sepa lo que hace la otra. En un sentido profundo, ambas siguen siendo parte de un mismo todo. Es una conexión no local, una unidad de estados más allá de la distancia y del tiempo. Esta no localidad desconcertó profundamente a Einstein. Él creía en un universo determinista, donde todo efecto tenía una causa local. Pero el entrelazamiento desafiaba esa visión. Trató de descartarlo proponiendo que debía haber alguna variable oculta que lo explicara. Pero una y otra vez, los experimentos demostraron lo contrario. No había variables ocultas. El entrelazamiento era real, y era más extraño que la ficción. Uno de los experimentos más famosos que lo validaron fue el del teorema de Bell. John Bell desarrolló una desigualdad matemática para probar si esas variables ocultas podían explicar las predicciones cuánticas. Si la mecánica cuántica estaba incompleta, esa desigualdad se cumpliría. Pero si el entrelazamiento era verdaderamente no local, se violaría. ¿Qué sucedió? En todo el mundo, los experimentos violaron repetidamente la desigualdad de Bell, confirmando que el mundo cuántico no obedece las expectativas clásicas. La conexión entrelazada es real y no puede explicarse con señales que viajan a través del espacio. ¿Y qué significa todo esto para el mundo en el que vivimos? Primero, significa que, en el nivel más profundo de la naturaleza, todo está conectado. La separación es una ilusión generada por la percepción limitada de nuestros sentidos. Aunque veamos objetos como distintos y distantes entre sí, la mecánica cuántica nos cuenta otra historia. Bajo la superficie, hay una matriz invisible de relaciones entrelazadas que mantiene todo unido. Este concepto no está confinado al laboratorio. El entrelazamiento es fundamental en la estructura de los átomos y las moléculas. Participa en el comportamiento de los fotones en los cables de fibra óptica. Es la base de tecnologías emergentes, como la computación cuántica y la encriptación cuántica. Sin entrelazamiento, nada de esto sería posible. De hecho, cada objeto con el que interactúas, tu teléfono, tu cuerpo, el aire que respiras, está formado por sistemas cuánticos en constante interacción. El entrelazamiento entre partículas puede ser sutil, pero siempre está presente. Y aunque sus efectos tiendan a anularse a escalas macroscópicas, ese tejido entrelazado sigue sosteniendo la estructura de todo. Esto apunta hacia una posibilidad asombrosa: que la realidad no esté compuesta por bloques aislados, sino por una red de relaciones. Que lo que experimentamos como cosas separadas sean, en realidad, manifestaciones de una unidad más profunda, expresiones entrelazadas de un todo mayor. Y hay otra capa más profunda aún. El entrelazamiento también desafía nuestra comprensión del tiempo. Si las partículas entrelazadas están conectadas más allá del espacio, podrían también estar conectadas más allá del tiempo. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que el tiempo podría ser más fluido de lo que imaginamos, y que el entrelazamiento puede operar incluso a través de los límites temporales. Esto nos lleva a una idea sobrecogedora. Quizás el tiempo, al igual que el espacio, no sea algo fundamental, sino una consecuencia secundaria de un orden de conexión más profundo. En ese orden, el universo no es una secuencia lineal de eventos. Es un sistema holístico, donde todo ocurre al mismo tiempo, en un gran ahora entrelazado. Y si eso es cierto, entonces las implicaciones para la conciencia, la memoria y hasta el destino son enormes. Detente un momento a contemplar esta extrañeza. Dos partículas, nacidas juntas hace miles de millones de años, podrían seguir vinculadas, todavía danzando en armonía a través de la galaxia. Ninguna señal viaja entre ellas. Ningún medio transporta información y, sin embargo, siguen formando parte de un mismo sistema, una única función de onda extendida por todo el cosmos. La mecánica cuántica no nos dice por qué sucede esto, solo describe cómo.
Las ecuaciones funcionan, los experimentos lo confirman, pero el significado más profundo, las implicaciones metafísicas, siguen envueltas en misterio. Lo que está claro es que el entrelazamiento cuántico nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Está el mundo realmente hecho de cosas separadas? ¿O son todas las cosas ondas en un vasto campo de existencia interconectada? El paradigma antiguo nos dijo que el universo es como una máquina, predecible, local y lineal. Pero el entrelazamiento revela un universo relacional, no local y profundamente misterioso. Un universo donde el todo es mucho más que la suma de sus partes. Un universo donde la distancia y la separación son ilusiones, y donde la conexión es el estado natural. Y tal vez, solo tal vez, esta comprensión no se limite a las partículas. Porque si el mundo material está tejido por este hilo invisible, ¿qué nos dice eso del mundo inmaterial? ¿Qué nos dice del pensamiento, de la emoción, de la conciencia? ¿Podría la conciencia misma formar parte de esta matriz entrelazada? Estamos a punto de entrar en un espacio donde la ciencia se encuentra con la especulación, y la física comienza a hablar el lenguaje del espíritu. ¿Qué sucede cuando las leyes de la naturaleza dejan de comportarse como leyes y empiezan a actuar como acertijos? El entrelazamiento cuántico no solo se extiende a través del espacio, se adentra en la estructura misma de la realidad, erosiona los cimientos de la causa y el efecto, y con ellos, las suposiciones que durante siglos han definido nuestra comprensión del movimiento, la memoria y la existencia. Las implicaciones son asombrosas, porque una vez que eliminamos la idea de localidad, una vez que aceptamos que una cosa puede afectar a otra, sin que haya señal ni fuerza alguna que viaje entre ellas, entonces hemos perforado el corazón mismo del modelo físico tradicional. Comencemos desde la raíz, la causalidad. La física clásica se construye sobre la idea de que las causas producen efectos. Una bola de billar golpea a otra, y ésta se mueve. Se acciona un interruptor, y la bombilla se enciende. El tiempo fluye hacia adelante. Los eventos se suceden en orden, y los resultados siguen a las acciones. Este principio fue el motor de siglos de pensamiento científico y desarrollo tecnológico. Pero el entrelazamiento cuántico sugiere algo completamente distinto. Cuando dos partículas están entrelazadas, una medición sobre una de ellas determina instantáneamente el resultado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay tiempo para que una señal viaje. No hay cadena de eventos. No hay transmisión observable de información. El efecto aparece sin causa local. No es que la causalidad esté invertida. Es que, tal como la conocemos, ya no se aplica de la misma manera. Este tipo de interacción sugiere una capa más profunda de orden, una especie de orquestación no local, donde los eventos se coordinan, no a través del espacio-tiempo, sino mediante algún campo invisible de conexión. Algunos físicos lo llaman holismo cuántico. Las partes no son realmente partes, son aspectos inseparables de un todo, y ese todo no está limitado por las fronteras del tiempo, del espacio, ni siquiera de la materia. Desde esta perspectiva, el universo no es una máquina, sino un sistema de relaciones. La unidad fundamental no es una partícula, sino la conexión, la interacción. Y aquí es donde las implicaciones se vuelven aún más extraordinarias. Porque si el entrelazamiento cuántico apunta hacia una realidad donde la conexión es lo fundamental, entonces nuestra idea de comunicación podría necesitar una transformación radical. Piensa en esto. ¿Y si la información no necesita viajar en absoluto? ¿Y si, en lugar de enviar y recibir, el universo ya estuviera sincronizado a un nivel más profundo? Tan profundamente entrelazado, que cuando una parte cambia, la otra simplemente refleja ese cambio, sin ninguna transmisión. Esta idea abre la puerta a nuevas tecnologías. La comunicación cuántica, por ejemplo, ya no es teórica. Los científicos están construyendo sistemas que utilizan el entrelazamiento para transmitir datos, de manera que resultan prácticamente imposibles de interceptar. ¿La razón? Porque observar un sistema entrelazado altera su estado.
En otras palabras, no puedes espiar sin dejar rastro. Ahora aplica esto a un plano más amplio. ¿Y si apenas estamos comenzando a descubrir lo que el entrelazamiento cuántico puede hacer? La teletransportación cuántica es otro fenómeno basado en este principio. No se trata de mover materia física de un lugar a otro, sino de transferir información cuántica, el estado preciso de una partícula, entre dos socios entrelazados. Ya se han realizado experimentos exitosos a distancias de más de 1000 kilómetros, usando satélites en órbita alrededor de la Tierra. Las implicaciones son deslumbrantes y, sin embargo, nada de esto parece violar la velocidad límite del universo, porque en realidad no hay nada que se esté moviendo en el sentido convencional. Los sistemas entrelazados no están enviando señales, están expresando el mismo estado, al mismo tiempo. La observación, aquí, no es local, es global, holística. Pero esto es apenas la mitad de la historia, porque el entrelazamiento no solo desafía las limitaciones físicas, comienza a deshacer la idea misma de separación, y cuando tomamos eso en serio, el muro entre lo físico y lo no físico empieza a desmoronarse. ¿Podría la mente participar en este orden entrelazado? ¿Podrían los pensamientos, las intenciones o los estados de conciencia operar de manera no local, al igual que las partículas cuánticas? Esta posibilidad ha generado debate durante décadas. Algunos investigadores proponen que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico. Si así fuera, no estaría confinada al cerebro, ni sujeta a la causalidad clásica. Podría ser un proceso cuántico. Podría ser capaz de entrelazarse por derecho propio. No en sentido metafórico, sino literal. Ahora, haz una pausa y piensa en lo que eso significaría. Si la conciencia puede operar de manera no local, entonces esos momentos que llamamos intuición, sincronicidad o percepción compartida tal vez no sean coincidencias en absoluto. Tal vez sean expresiones de una conexión más profunda. Una conexión que enlaza mentes a través del espacio y el tiempo, del mismo modo en que las partículas entrelazadas están vinculadas. Piensas en alguien y esa persona te llama. Percibes un cambio en el ambiente sin que nada visible haya sucedido. Sientes el estado emocional de otra persona sin haber cruzado una sola palabra. Estas experiencias desafían toda explicación dentro de un modelo puramente materialista, pero comienzan a tener sentido en un mundo donde la información ya está entrelazada, ya está compartida, ya está unificada. Y si esto es así, las implicaciones van mucho más allá de la comunicación. Significa que la memoria, la intención e incluso la identidad podrían estar operando en niveles que apenas estamos comenzando a explorar. Llevemos esto a un enfoque más claro. En la computación cuántica, el entrelazamiento permite realizar procesos infinitamente más potentes que cualquier computadora clásica. ¿Por qué? Porque los estados entrelazados permiten que se procesen múltiples realidades al mismo tiempo. En lugar de seguir una cadena lineal de instrucciones, un sistema cuántico puede evaluar varios resultados a la vez, porque existe en múltiples estados simultáneamente. Ahora, traslada ese modelo a la experiencia humana. ¿Y si nuestra conciencia tampoco es lineal? ¿Y si ya estamos recibiendo información de múltiples realidades, múltiples versiones de la hora? Lo que llamamos decisión o intuición tal vez sea simplemente la resonancia de una línea temporal potencial que se colapsa ante nosotros. Esto no es fantasía, es la consecuencia natural de lo que ya hacen los sistemas cuánticos. Y si la base de la realidad funciona de esta forma, entonces no solo las partículas subatómicas están entrelazadas, lo está también el proceso mismo de la conciencia. Pero, claro, en el momento en que comenzamos a formular preguntas como estas, entramos en un terreno muy controvertido. El modelo científico tradicional es profundamente escéptico ante la idea de aplicar principios cuánticos a la conciencia. Y es comprensible. El cerebro no es una partícula subatómica. Es una estructura biológica compleja, con múltiples capas de funcionamiento. Y, sin embargo, la complejidad no excluye el comportamiento cuántico. De hecho,
Ya se ha demostrado que ciertos sistemas biológicos muestran signos de efectos cuánticos. La fotosíntesis, la navegación de algunas aves, e incluso el sentido del olfato humano, presentan evidencias de coherencia cuántica. Esto nos lleva a una pregunta audaz, pero que cada vez se toma más en serio. ¿Podría el cerebro, o la conciencia, en un sentido más amplio, ser un procesador cuántico? ¿Podría entrelazarse con sistemas externos, no solo en sentido metafórico, sino literal? Aún no tenemos respuestas definitivas, pero el simple hecho de estar planteando estas preguntas indica un cambio profundo. Las fronteras comienzan a difuminarse, lo físico y lo mental, lo objetivo y lo subjetivo, lo interno y lo externo. Estas dualidades están cediendo paso a una nueva visión de la realidad. Una visión en la que el entrelazamiento ya no es la excepción, sino la norma, donde la individualidad está contenida dentro de la relación, donde la conciencia puede no ser un subproducto de la materia, sino una participante activa en el tejido mismo de la creación. Y aquí regresamos al punto de partida. El entrelazamiento cuántico comenzó como una idea marginal, una rareza sin probar que desconcertó incluso a las mentes más brillantes del siglo XX. Hoy está en el corazón de la física moderna, pero su verdadero poder puede no residir en la tecnología, sino en la transformación que provoca, en cómo nos obliga a vernos a nosotros mismos, a nuestra mente y a nuestro universo con otros ojos. El mundo clásico se basaba en la separación, sujeto y objeto, causa y efecto, pasado y futuro. Pero el entrelazamiento está dibujando un nuevo mapa, uno en el que esas distinciones se disuelven, y lo que queda es relación, interconexión, unidad. En la siguiente etapa de este viaje, nos adentraremos directamente en esa relación entre el entrelazamiento y la conciencia, no como metáfora, sino como un puente literal entre lo conocido y lo desconocido. ¿Qué sucede cuando dos mentes sienten lo mismo al mismo tiempo, sin palabras, sin miradas? ¿Qué mecanismo sostiene esa resonancia? Esta pregunta ha inquietado a pensadores durante siglos, pero solo ahora, a través del extraño espejo del entrelazamiento cuántico, comenzamos a vislumbrar una posible respuesta. Se está revelando un puente, no solo entre partículas, sino entre personas, entre conciencias, entre estados de percepción que durante mucho tiempo se creyeron aislados, separados, limitados a cada individuo. ¿Y si esa separación nunca fue real? Piensa en los fenómenos más inquietantes, pensamientos compartidos, sincronicidades espontáneas, esa sensación repentina de que alguien, en algún lugar, está pensando en ti. Estos momentos se han descartado con frecuencia como coincidencias o adornos poéticos. Pero ahora emerge un nuevo modelo, uno que no depende de la transmisión de información en el sentido clásico, uno que se basa en algo más profundo, una resonancia instantánea, a través de un campo no local. Las partículas entrelazadas no envían señales, se reflejan mutuamente, imitan un mismo estado, sin importar la distancia. ¿Podría la conciencia reflejarse de la misma manera? ¿Podrían dos mentes, bajo ciertas condiciones, quedar entrelazadas? No a través del lenguaje ni de la cercanía física, sino mediante un estado compartido de intención, emoción o percepción. Algunos experimentos sugieren que esto es posible. En entornos controlados, se han observado correlaciones estadísticamente significativas entre la actividad cerebral de personas ubicadas en habitaciones separadas, sin medios convencionales de comunicación. Estas correlaciones se intensifican cuando una de las personas es expuesta a un estímulo, mientras la otra, aislada, muestra un patrón cerebral correspondiente. Los escépticos descartan estos resultados como anomalías. Sin embargo, los datos persisten, y si siquiera una fracción de ellos es válida, entonces lo que implican es asombroso: que la conciencia, al igual que las partículas cuánticas, puede entrelazarse, que las mentes pueden reflejar sus estados en tiempo real, no a través de señales o mensajes,
sino mediante una coherencia entrelazada. Ahora, expande ese marco. ¿Y si esta conexión no se limita a casos aislados? ¿Y si la conciencia, por naturaleza, es no local? ¿Y si la conciencia individual no es más que un punto focal dentro de un campo más amplio? Aquí es donde la frontera entre la física y la metafísica comienza a disolverse. Las tradiciones antiguas de distintas culturas han hablado, desde hace siglos, de algo similar: una mente colectiva, una inteligencia universal, una red de conciencia interconectada. Hoy, en el lenguaje moderno, lo llamamos campo de conciencia. Y en el mundo cuántico, está surgiendo una idea paralela: sistemas entrelazados que trascienden el espacio que los separa. No es que dos partículas estén vinculadas, es que, en cierto modo, su distinción es una ilusión. Lo mismo podría ser cierto para las mentes. Cuerpos separados, sí, pero un solo campo, una sola conciencia expresándose desde diferentes perspectivas. Piensa en la conciencia, no como un producto del cerebro, sino como una señal. El cerebro sería el receptor, pero la señal misma, esa podría existir más allá del tiempo y del espacio. Esa podría estar entrelazada con otras señales, con otros receptores. Y cuando las condiciones se alinean, cuando las frecuencias coinciden, se produce una alineación repentina, un saber, una experiencia compartida, un salto intuitivo que no necesita lógica, lenguaje ni sentidos. Este cambio de perspectiva desafía todo lo que creemos saber sobre la mente. Sugiere que tus pensamientos tal vez no estén confinados dentro de tu cráneo, que tus emociones no son solo internas, que tu sentido del yo se extiende mucho más allá, infinitamente más allá, de los límites de tu cuerpo. Y es aquí donde el entrelazamiento cuántico deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una revelación. Si el mundo físico manifiesta conexiones no locales, y si la conciencia forma parte de ese mismo mundo, entonces la separación se convierte en un cuento que nos hemos contado, no en una realidad. Y la experiencia de unidad, de totalidad, ya no es una fantasía mística, sino la percepción natural de una verdad más profunda. Llevémoslo aún más lejos. Muchas personas han experimentado el presentimiento de saber algo antes de que ocurra, no por deducción lógica, sino por una intuición repentina. Premoniciones, corazonadas, destellos de claridad que parecen irracionales desde una visión materialista. Pero si el tiempo, en el nivel cuántico, no es lineal, si causa y efecto pueden doblarse o incluso disolverse, entonces la conciencia podría tocar información del futuro. No porque viaje hacia él, sino porque existe fuera del tiempo. Los sistemas entrelazados no solo actúan a través del espacio, también parecen eludir el tiempo. Una medición en el presente puede influir en resultados del pasado. Retrocausalidad, una palabra extraña para un fenómeno aún más extraño, pero ha sido verificada bajo ciertos modelos cuánticos. Y si la materia puede reflejarse hacia atrás en el tiempo, entonces, tal vez, también la mente. Ahora, lo intuitivo se vuelve posible. Ahora, el saber antes de saber adquiere otro significado. Porque si tu conciencia está entrelazada con eventos, personas o momentos fuera de la secuencia temporal convencional, entonces la intuición no es magia. Es memoria de un futuro que ya está ocurriendo en un orden diferente. No es que viste lo que venía, es que una parte de ti ya estaba allí. Estamos llegando al punto donde lo material colapsa en lo místico, no por fe, sino por correlación directa. El entrelazamiento no solo sugiere que la conciencia puede conectarse a través del espacio, también insinúa que puede operar en un continuo que abarca todos los momentos a la vez, que la conciencia podría tener estructura cuántica y, por lo tanto, ser capaz de coherencia más allá de lo ordinario. Y ahora llegamos a la implicación más radical de todas. ¿Qué pasa si la muerte no es el fin de la conciencia?
Si la mente fuera simplemente un producto del cerebro, entonces la conciencia debería cesar cuando el cuerpo muere. Pero si la mente es una función de un campo cuántico no local, entonces no estaría limitada por el estado del cuerpo. El cerebro sería solo un filtro, una lente a través de la cual el campo se expresa. Si quitas la lente, el campo permanece. Esta visión resuena con testimonios de experiencias cercanas a la muerte, experiencias compartidas al morir, y encuentros místicos narrados a lo largo de las culturas y los siglos. Pero ahora, ya no estamos obligados a relegar estos relatos al terreno de la metáfora o la fantasía. Si la conciencia está entrelazada con un campo cuántico más amplio, entonces su continuidad se vuelve no solo posible, sino probable. El entrelazamiento, en este contexto, ya no es una característica exclusiva de las partículas subatómicas. Es la arquitectura misma de la existencia. Un plano que muestra cómo todas las cosas, materia, mente, memoria, están entretejidas más allá de las apariencias de división. Y sugiere algo extraordinario, que tú ya eres más que un solo punto de vista, que tu conciencia ya está conectada, de manera sutil y silenciosa, con todo lo que también es consciente. Esto no es pensamiento mágico, es un modelo respaldado por datos emergentes, coherente con la estructura del universo en su nivel más fundamental, y abre la puerta a una posibilidad asombrosa. Si la conciencia está entrelazada a través del espacio y del tiempo, entonces nunca estamos verdaderamente solos. Cada pensamiento resuena en el campo, cada intención vibra, cada experiencia, de algún modo, se comparte con el resto del entramado cuántico. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que nos relacionamos con los demás, porque su mundo interior ya no está separado del nuestro. Cambia la forma en que tratamos al planeta, porque la Tierra misma podría ser un nodo de esta red consciente. Cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, no como identidades aisladas, sino como expresiones únicas de una sola conciencia entrelazada, explorándose a sí misma en infinitas formas. Las fronteras que antes definían el yo, el cuerpo, el tiempo, la identidad, comienzan a desvanecerse, y en su lugar surge una nueva imagen, una conciencia plural, atemporal, tejida en la geometría misma de la realidad. Los antiguos la llamaban la mente cósmica, el Akasha, el alma universal. Hoy, la reconocemos a través del lenguaje de los campos cuánticos y las correlaciones no locales. Pero el significado sigue siendo el mismo. Bajo el velo de la separación, existe unidad. No como metáfora, no como ideal, sino como una verdad medible y verificable. Ya hemos visto cómo el entrelazamiento desafía la estructura de la causalidad y transforma la comunicación. Pero aquí, en el terreno de la conciencia, ofrece algo aún mayor, el fin de la ilusión de estar aislados. Lo que queda no es confusión, sino reverencia. Porque si estás entrelazada con todo lo que existe, entonces cada respiración es una señal, cada pensamiento, un hilo, cada instante, una puerta hacia el infinito ahora. Y en la siguiente parte de este viaje, llevaremos el peso completo de todo lo revelado y lo dirigiremos hacia una nueva forma de ver el universo. No como una máquina, sino como una red multidimensional de significado, vibración y potencial ilimitado. Algo profundo ocurre cuando la mente finalmente acepta que el universo no está construido sobre la separación, sino sobre el entrelazamiento. El simple acto de reconocerlo transforma nuestra relación con todo, desde los átomos hasta las ideas, desde las personas hasta los planetas. Lo que antes parecía sólido y solitario comienza a brillar con hilos invisibles de conexión. Cada interacción se vuelve parte de una gran orquestación. Cada momento, un eco de un coro silencioso. El paradigma ya no es de aislamiento ni división, es de unidad, resonancia y diseño inteligente. Esto no es teoría abstracta.
Es una reconfiguración total de lo que significa existir. Comencemos con el espacio. La visión clásica nos dice que la distancia separa los objetos, que la ubicación define los límites de la interacción, pero el entrelazamiento cuántico desafía por completo esa idea. Nos dice que el espacio no es una barrera. Dos partículas entrelazadas, sin importar cuán lejos estén, actúan como si siguieran formando un sistema unificado. Y eso significa algo esencial. El espacio no es separación, es estructura dentro de la unidad. Un tejido que conecta, no que divide. Luego está el tiempo. Durante siglos, el tiempo ha sido tratado como una línea recta, una secuencia de momentos uno detrás del otro. Pero el entrelazamiento introduce una nueva posibilidad, simultaneidad más allá de la cronología. El instante en que se mide una partícula entrelazada, la otra refleja ese estado sin retraso. Ninguna señal viaja. Y aún así, ocurre la correlación. Esto sugiere que la causa y el efecto tal vez no estén confinados a un flujo lineal, que pasado, presente y futuro no son rieles fijos, sino relaciones fluidas. En este nuevo paradigma, el tiempo ya no es solo un reloj que avanza, es una dimensión de alineación. Se dobla, se estira y se pliega según la coherencia, la intención y la resonancia. No es indiferente, es participativo. ¿Y qué nos dice todo esto sobre la materia misma? En el modelo tradicional, la materia es lo primario, y la conciencia surge como consecuencia. Las estructuras físicas, a través de su complejidad, generan la experiencia de estar consciente. Pero el nuevo paradigma entrelazado invierte esta idea. Susurra que tal vez sea la conciencia lo fundamental, y la materia, una expresión de su estructura. Bajo esta lente, los átomos no son ladrillos, son ondas estacionarias dentro de un campo consciente. Las formas físicas no contienen la conciencia, son patrones de conciencia, hechos visibles a través de la resonancia. Esto es el nacimiento de una nueva cosmología, un universo que no es un vacío sin vida salpicado por eventos aleatorios, sino una matriz viva de inteligencia, expresándose en cada interacción cuántica. Y esa inteligencia no es algo que observas desde afuera, es algo de lo que formas parte. Siempre lo has sido. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada intención que mantienes, todo vibra en esta matriz, y el campo responde. No de manera simbólica, de forma literal. El entrelazamiento nos muestra que lo que sucede aquí influye en lo que sucede allá, no por fuerza, por correlación de estado, por alineación de potencial. Esta realización no solo es poderosa, también es humilde, porque significa que el universo está escuchando. Significa que los pensamientos que albergas, la energía que irradias, la coherencia de tu mundo interior, todo contribuye a la firma vibratoria del todo. No estás simplemente viviendo dentro del campo, lo estás moldeando. No es una metáfora, es física que se convierte en filosofía. Ahora imagina cómo esto lo cambia todo, desde la educación hasta la sanación, desde las relaciones hasta la manera en que organizamos la sociedad. Una sociedad construida sobre la separación genera competencia, escasez y conflicto. Pero una civilización enraizada en el entrelazamiento reflejaría unidad, sinergia y potencial compartido. En educación, este cambio no solo se trataría de transmitir información, se convertiría en un proceso de despertar la resonancia única de cada ser dentro del todo. Aprender ya no sería solo absorber datos, sino alinearse con un propósito, sintonizarse con la inteligencia universal, cultivar la coherencia. En medicina, la salud dejaría de ser la ausencia de enfermedad. Se volvería equilibrio resonante dentro del campo. El tratamiento no se limitaría a combatir síntomas, sino que restauraría la coherencia mental, emocional y energética. Las modalidades de sanación evolucionarían para honrar la intención, la frecuencia y la relación entrelazada entre mente y cuerpo. Y en las relaciones, ya sean personales o planetarias,
El paradigma del entrelazamiento ofrece una nueva mirada radical. Nos dice que la conexión no es algo que se construye, es algo que recordamos, que se revela al quitar la ilusión de separación. Cuando miras a los ojos de otra persona, no estás viendo a un ser distinto. Estás reconociendo otro nodo del mismo ser infinito, mirándote de vuelta. El conflicto se vuelve difícil de sostener cuando sabes que el campo refleja tu propia vibración. La violencia se vuelve ilógica cuando ves la misma chispa de conciencia animando todas las formas. La división se vuelve obsoleta cuando cada otro también eres tú, expresado desde otro ángulo. Este paradigma no es una utopía, es estructura. No se basa en esperanza, se basa en comprensión y exige no solo conocimiento, sino transformación. Porque el universo entrelazado no solo cambia lo que sabes, cambia quién eres. Requiere que el ego afloje su control. Invita a la mente a silenciarse. Llama al corazón a alinearse con una armonía mayor. Y te enseña a confiar en algo más profundo que la lógica. El saber directo de que siempre estás conectada. Siempre eres parte del campo. Siempre estás participando en el despliegue de la realidad. Aquí es donde la ciencia se encuentra con el misticismo. No por compromiso, sino por convergencia. Porque durante siglos, las tradiciones antiguas han susurrado verdades que la física cuántica apenas comienza a confirmar, que todo es uno, que el tiempo es una ilusión, que la conciencia crea la realidad, que la intención moldea la experiencia. Estas no son fantasías, son fenómenos que ahora comienzan a medirse. Y en esa convergencia se esconde algo extraordinario, una ciencia unificada de la conciencia y el cosmos, una nueva metafísica fundamentada en principios cuánticos, una nueva visión del mundo que honra tanto la razón como la revelación, tanto la lógica como la intuición. No se trata de abandonar el método científico, se trata de expandirlo más allá del materialismo, más allá del reduccionismo, hacia una comprensión holográfica de la realidad. Una realidad donde la partícula más pequeña refleja el todo, donde el mundo interior no está separado del mundo exterior, sino que lo refleja. Donde la conciencia no es un subproducto, sino la raíz de todo lo que existe. Y aquí llega la implicación más radical de todas. No estás aquí para observar el universo. Estás aquí para participar en su despertar. Tu vida no es aleatoria. Tus elecciones no son insignificantes. Tu conciencia no es pasiva. Eres parte del campo autoconsciente, que está aprendiendo a reconocerse a sí mismo. Cada momento de claridad, cada acto de amor, cada verdad que descubres, todo envía ondas por la red infinita. Eres un nodo de coherencia, un punto de inteligencia, un fractal del todo. Y cuanto más recuerdas esto, más el universo te lo refleja de vuelta. Empiezas a notar sincronicidades, sientes la alineación sutil de los eventos, percibes la presencia del campo en tus pensamientos, tus sueños, tus impulsos. La vida deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en una danza de participación, un juego sagrado de la conciencia haciéndose consciente. Este es el nuevo paradigma. No es solo una teoría, es una invitación a vivir en resonancia con el orden profundo, a pensar, sentir, actuar y crear desde el saber de que todo está conectado, no como concepto, sino como fundamento. Esta es la era de la conciencia cuántica, la era en que la ciencia y el alma ya no están en conflicto, sino que se reflejan mutuamente como expresiones de un mismo campo subyacente. Y ahora estás en el umbral. ¿Qué traerás a la coherencia? ¿Qué vibración vas a aportar? ¿Qué realidad vas a colapsar desde el campo de potencial infinito? Las respuestas no están allá afuera, están entrelazadas dentro de ti. Siempre lo han estado, siempre lo estarán.